Vía Pública. 11 de la noche en punto y comenzamos una nueva Vía Pública en esta nueva semana, además en un lunes de muchos comentarios, de mucha reflexión, de mirar los números, los desagregados que ha entregado el CERVEL de cara a lo que viene, la segunda vuelta en la presidencial y también ya la instalación del nuevo Congreso. Todo aquello va a ser, por supuesto, el 11 de marzo del próximo año. Vamos a estar con análisis político, pero también queremos contarles otros temas que también sucedieron ahí en el Congreso, porque por falta de quórum, este lunes fracasó la sesión de la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. De esta forma, la instancia se reprogramó para mañana martes y se sesionará en paralelo a la sala, que va a discutir además algo que ha sido bien álgido en las semanas anteriores, que es el presupuesto del año 2026. Entre las ausencias de la comisión, lo que provocó el fracaso de esta reunión, estuvieron los diputados Mauro González y Erika Ñanco por retrasos en sus vuelos, además de la parlamentaria Carmen Hertz, que está con licencia médica y por eso no pudo concurrir al Congreso para participar en esta primera instancia, primera fase de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Bueno, la política nos convocó ayer a todos los chilenos, hubo una buena participación, 85%, así lo han destacado prácticamente todas las autoridades del país y también los analistas, pero queda el desglose. 2 candidatos en carrera, renovación total de la Cámara de Diputados, parcial del Senado. Vamos a hablar de aquello y como siempre tenemos nuestro panel político hoy en día lunes con Nerea Palma, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad de Alberto Hurtado. Bienvenida, Nerea. ¿Qué tal, Davor? Qué bueno estar contigo y con Rodrigo. Sí, bienvenido Rodrigo Arellano, también vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hace rato que no nos veíamos, sí, además por los debates políticos, así que... Sí, que muy buenas noches, jefe, contento de estar de vuelta acá. Exacto. Bueno, partamos analizando la presidencial, los porcentajes. Janet Jara, José Antonio Caz, ¿cuál es la primera mirada que tienen sobre lo que ocurrió el día de ayer? Bueno, hay harto por decir, sí, pero intentando llevarlo, ¿cierto?, a los titulares, a los más relevantes, es que vemos una reconfiguración del escenario presidencial, sobre todo si lo comparamos con la elección del 2021. O sea, una de las mayores cosas, digamos, que sobresalta es que hoy día las diferentes derechas que tenemos, suman por primera vez el 50% desde 1946. O sea, es muy diferente a la elección que tuvimos en el 2021. Es tan diferente, por ejemplo, que en términos de porcentaje, Janet Jara no logra llegar al porcentaje de Gabriel Boric, y por ejemplo al de Gabriel Boric y el de Jasna Proboste si le sumamos la elección 2021. Entonces, ante todo evento, estamos en un escenario bastante diferente que por lo tanto va a tener un resultado que evidentemente que no vamos a poder predecir, pero que sí podemos analizar en esta mesa. ¿Se esperaba una performance tan baja de Janet Jara, Rodrigo? El comando anticipó que su piso iba a ser un 28, por lo tanto ellos pusieron la expectativa en una cifra que estuvieron lejana a ella, por lo tanto no se esperaba. La verdad que todo, como dijo Nerea, indicaba que iba a estar más cerca de los niveles de aprobación del presidente, en torno al 30%, por lo tanto, si hay algo que destacar, creo que es la mala noticia que tuvo Janet Jara, no solamente de un porcentaje mucho más bajo del piso que se propuso el comando, la distancia con la aprobación del gobierno, sino que además la cercanía que tuvo con José Antonio Caz. Siempre se habló de la importancia de que hubiese una diferencia grande entre el primero y el segundo, considerando, y lo que decían todos los estudios, que en eso sí todos anticiparon bien, que probablemente la segunda vuelta debe ser entre ellos dos. Pero la distancia tan pequeña, yo creo que abre espacio para efectivamente poner una apuesta muy difícil a Janet Jara en la segunda vuelta. Ahora lo que vuelve, creo yo, yo tengo mi duda si un voto de derecha. Yo me atrevería a decir que aquí se está consolidando un clivaje que estuvo presente el 4 de septiembre del año 22 con el plebiscito constitucional. La suma de los candidatos, y ahí hay que desglosar bien lo que hicieron los votantes de París, y tiende a replicar el 62-38 y da la sensación de que puede ser quizás el número que estemos mirando en diciembre en la segunda vuelta. Eso habrá que ver, lo que queda un mes de campaña, un poquito menos, pero estamos mucho más cerca de eso y como que se rompe el clivaje tradicional que había estado presente en la democracia desde el plebiscito del 88. Nerea, ¿hay posibilidad de que Janet Jara sea competitiva de cara a la segunda vuelta? Porque lo obvio, lo matemático, aunque los expertos dicen que no hay que hacerlo, es sumar todos los candidatos de derecha y uno decir, bueno, tienen más del 50%, ganaron. Pero ¿puede crecer Janet Jara? ¿Puede llegar al 50% más uno? ¿Crecer más de un 20%? Lo primero, Davor, en política todo puede pasar. Todo puede pasar, número uno. Además, los partidos hay que jugarlos. O sea, siempre hay que partir por eso. Pero ciertamente se ve cuesta arriba, y se ve cuesta arriba pensando en que tenemos que necesariamente pensar, bueno, de los candidatos que quedaron en carrera, de los que no pasan a segunda vuelta.
¿desde dónde podría sacar Janet Jara votos? Evidentemente nosotros sabemos que hay un grupo que puede ser minoritario, en el caso, por ejemplo, de personas que votaron por Evelyn Matei y que antes se identificaban por la exconcertación y que pueden votar por Janet Jara, posiblemente no sabemos. Puede venir algo de Matei, puede venir algo de Parisi y puede venir algo también del crecimiento de la participación electoral, que siempre sube un poco en segundas vueltas. Pero puede venir tanto como para Ese llegar es en la el segunda problema, vuelta. ese es el problema. O sea, pareciera ser mucho más sencillo hoy día el escenario pensar a Kast como presidente que como Jara, que de nuevamente, o sea, tiene como conquistar, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Chile, en donde Parisi le fue particularmente bien, pero pareciera ser que hacia el sur y el centro, donde Kast fue especialmente fuerte, pareciera ser que está un poco más complejo. Entonces, aquí la división izquierda-derecha nos empieza a no ser tan útil, porque si fuera por eso la elección está decidida, pero hay otras cosas que están en juego, como por ejemplo el anti-establishment o el anti-tradicionalismo político y también la desafección política. Rodrigo, ¿qué tan importante es esta primera semana? Que son 4 semanas de aquí al 14 de diciembre. Muchos dicen que el gran error que cometió Kast hace 4 años fue que le ganó a Boric la primera vuelta y se fue a Estados Unidos a reuniones, a pedir consejos, no se sabe muy bien a qué fue, y que allí perdió, entregó la cancha, el terreno, la calle al comando de Gabriel Boric en aquella oportunidad. ¿Ves a Kast mejor preparado para enfrentar esta segunda vuelta ahora el 2025? ¿Y qué tan importantes son estas semanas y esta semana en particular? Es indudable que las primeras horas son muy relevantes. Lo que pasó anoche yo creo que es un gesto de generosidad que mucha gente lo cuestionaba, lo que hizo Evelyn Matei y Johannes Kaiser, de conocer los resultados, ir al comando de José Antonio Kast y brindarle su apoyo y reconocer la derrota. Es un check, creo yo, porque ahí se notó una etapa que estaba bien cuestionada. Y lo segundo, hoy creo que estuvo en la Araucanía, despegándose el terreno, reunión con todos los alcaldes, diputados electos, no electos. Tengo la sensación de que efectivamente la primera semana no solamente el despliegue en terreno, sino que también la configuración de los equipos que van a trabajar en esta segunda vuelta es muy importante, porque como dice Nerea, es una nueva elección, son 2 nuevos candidatos, van a haber nuevas exigencias, probablemente van a interpelarse mucho más. De hecho, acabamos de ver una entrevista que le hicieron a José Antonio Kast y a Janet Jara en el Noticiero Central de Televisión Nacional, y yo noté un discurso un poquito más agresivo de Janet Jara a lo que estábamos acostumbrados a la primera vuelta. Entonces, probablemente vamos a entrar a un terreno mucho más de contraste, y estas horas son fundamentales, no solamente por el despliegue, sino que la construcción de una propuesta para segunda vuelta que logre de alguna forma también cautivar a aquellos votos o que no votaron, o que se abstuvieron, o que votaron por otros candidatos, porque efectivamente no todos son dueños de los votos. La foto, yo coincido con Evelyn Matei en eso, que no te garantiza el apoyo, pero lo posiciona, pero es indudable que los gestos y la parte programática puede ser muy relevante esta hora. Nerea, José Antonio Kast va a poder seguir esquivando temas en todos los debates que hubo. Ya un candidato que tiene mucha experiencia, se enfrentaba con los periodistas, le preguntaban por temas valóricos, por el aborto, por los derechos humanos, y él decía, ustedes me conocen, pero este es un gobierno de emergencia, lo principal es la seguridad, y esquivaba los temas. ¿Puede mantener esa posición oculta o el no contestar las preguntas de los periodistas en torno a esos temas? Se le va a preguntar probablemente por Punta Peuco, por el indulto a Krasnov, por el indulto a los carabineros que están detenidos o que están en proceso por temas del estallido social. ¿Va a tener que responder y enfrentar, ponerle el pecho a las balas? Siempre va a poder intentar no responder esas preguntas, pero me parece que ahora va a ser un poco más difícil eludirlas, en el sentido que una pregunta que se le puede hacer es, bueno, usted tiene el apoyo de Kaiser. Sí. Dentro de las propuestas de Kaiser estaba, por ejemplo, indultar a Krasnov. ¿Qué opina usted de eso, recibiendo el apoyo de Kaiser, cierto? Usted está recibiendo el apoyo, por ejemplo, de Evelyn Matei. Evelyn Matei está de acuerdo, en lo último que sé, con el aborto, por ejemplo, en 3 causales. Kaiser no está de acuerdo, por ejemplo, en el aborto en 3 causales. Hay una causal que no le gusta, entonces también se le podría preguntar eso a Kast. Entonces pareciera ser que dentro de su sector, quienes lo están apoyando ahora, eso podría ser un conflicto en preguntas que se le hagan ahora a José Antonio Kast. Además que evidentemente que desde el comando de Jara y Jara saben que eso puede ser un potencial súper importante para perder votos Kast, sobre todo pensando en mujeres y mujeres jóvenes, y atraerlas, ¿cierto?, al comando de Jara, atraerlas a votar por Jara. Entonces, sin duda alguna, Kast puede seguir eludiendo las preguntas, pero cada día que pasa va a ser mucho más difícil. No solamente por la segunda vuelta el foco está puesto en 2 candidatos, sino que además por los apoyos que ahora tiene Kast dentro de su comando. Rodrigo, ayer estuve en el comando hasta muy tarde ahí en la calle Presidente Errázuriz. Volvió el vidrio anoche, el vidrio que habíamos visto, este cubo en Viña del Mar, lo vimos en Concepción. Ayer volvió el vidrio, pero solamente un vidrio, el frontal, ya no estaban los vidrios laterales.
¿Debe seguir con esa estrategia? ¿Rinde o está a flor de la crítica si sigue ocupándola en sus salidas a terrenos que me imagino las va a hacer por todo Chile en estos días? Cuando uno asume como ciertas convicciones o ciertas propuestas o ciertas ideas, es difícil renunciar a ellas. Yo tengo la sensación de que el virus va a estar presente porque de alguna otra forma marca uno de los ejes centrales de la campaña de José Antonio Kast, que es la inseguridad con que viven los chilenos. Entonces, no veo motivo, además que, ¿cómo se llama? Equipo que gana repite formación. Es probable que él mantenga un diseño muy parecido al de la primera vuelta, que le permitió tener una votación muy importante, tener una distancia muy corta con Janet Jara. Entonces voy a volver también a otro tema. Yo creo que él va a seguir con un modelo de tratar de profundizar en los ejes que han sido para la primera vuelta, es decir, seguridad con todos sus derivados y también crecimiento económico, particularmente los temas económicos, porque el votante de Parisi, que es algo que hemos podido detectar, es un votante que está muy preocupado, más allá de la seguridad, de poder tener más solvencia económica y llegar tranquilo a fin de mes. Y Entonces, Matei dijo que sus economistas eran ahí nomás, pues acuérdate. pero con respecto, no a los de Parisi, a los del comando, a los de comando de Gaize. Es otra etapa seguramente, y todo lo que se dijo en primera vuelta, las críticas, son dichos que surgen en la contienda electoral y que la señal de anoche yo tengo la sensación de que los deja de lado. Lo importante ahora va a ver cómo José Antonio Kast logra aglutinar con su liderazgo estos candidatos que tuvieron una votación importante, tanto Johannes Kaiser como Evelyn Matei, y también los candidatos que van al Congreso, los que ganaron, los que perdieron, los de Chile Vamos, los de Bópoli. Tiene él la función de también invitarlos, aglutinarlos y construir una segunda vuelta en base justamente a esta propuesta nueva, porque seguramente con el Partido Republicano, Social Cristiano y Libertario no le basta. Él requiere de la energía, de la fuerza y las propuestas también de los otros candidatos. Y en el caso de Janet Jara, ¿cómo hacer una segunda vuelta competitiva? ¿Qué tan cerca del gobierno tiene que estar? Hoy día le preguntaban si le va a preguntar a Gabriel Boric cómo hizo para ganar la CAS la vez pasada. Dijo, no tengo nada que ver yo con ese tema. O algo Lo así. más lejos posible del gobierno. O sea, ¿ustedes descartan, por ejemplo, que ministros refuercen la campaña de Janet Jara? Sí, seguro. Y eso incluso ya lo vimos. O sea, eso no sirve, eso tú. No sirve. No sirve para esta ocasión porque evidentemente que la estrategia, y lo vimos tanto en los discursos ayer de José Antonio Kast, lo vimos también por parte del vocero o quien organiza, digamos, el líder de la campaña de José Antonio Kast. Esto se va a intentar convertir en un plebiscito continuidad, donde Kast dijo claramente Boric es Jara, Jara es Boric, versus, ¿cierto?, el cambio que va a estar representado por José Antonio Kast. ¿Y por qué sirve ese modelo, cierto? Porque aquí nos está, en ese modelo, José Antonio Kast no es derecha, no es radical, es cambio. Cambio puede ser cualquier cosa, obviamente, porque es súper amplio, pero continuidad es la clave, diferenciarse de la continuidad. Entonces, en ese sentido, obviamente que Jara tiene el incentivo de despegarse del gobierno, no solamente en las vocerías, sino que adicionalmente en desmarcarse explícitamente diciendo lo que se ha hecho mal y cómo ella planea hacerlo mejor pensando en que el elenco que ella tendría sería relativamente similar. Rodrigo, y en lo que viene, ¿cuánto va a marcar la coyuntura del país? Porque una cosa son las campañas políticas, que ya vimos que salieron a la ofensiva. Janet Jara hoy día bastante agresiva, a diferencia de lo que habíamos visto en contra de José Antonio Kast. Dijo que era un mal parlamentario, que había presentado no sé cuántos proyectos, 16 proyectos creo que dijo, y casi todos eran monumentos en sus 16 años parlamentarios. Pero quería saber yo, ¿qué papel va a jugar la coyuntura del país? Lo que pasa en materia económica, en materia policial, en materias internacionales. ¿Juegan algún rol en las miradas que vayan teniendo ellos o no? Fundamental, sobre todo considerando que, bueno, una de las cosas que tenemos que destacar es la participación de ayer, más del 85% del padrón. El voto obligatorio a los politólogos nos guste o no nos guste, yo creo que vino para quedarse. Y eso abre un escenario de votantes, de más de 5 millones de votantes, que no se identifica mucho con los partidos, sino que con justamente el momento político y social que está viviendo a la hora de votar. Hay un 25% de esos votantes que deciden su voto los últimos días. Por lo tanto, lo que pasa en economía, lo que pasa en seguridad, lo que eventualmente pueda pasar en la acusación constitucional del exministro Pardo va a impactar de todas maneras en la segunda vuelta. Por lo tanto, hay que estar no solamente atentos a las campañas, sino que al entorno político que de alguna otra forma condiciona sobre todo a estos votantes que viven justamente del minuto en que se está desarrollando la elección. Así que una cosa son las campañas, pero también el entorno va a ser relevante. Dejemos a Kast, dejemos a Jara y hablemos para muchos el gran ganador tácito el día de ayer, que es Franco Parisi, 2,5 millones de votos, una votación
formidable que lo inscribe en la historia, obviamente, política de nuestro país. ¿Cómo lo defines tú, Nerea? Nadie lo vio venir, nadie vio esa cantidad de votos, casi el 20% de todos los que votaron el día de ayer. Exacto. Y una hipótesis que nosotros podemos hacer, obviamente nos falta la evidencia empírica, la vamos a desarrollar, seguramente la vamos a ver en la ciencia política y la sociología política en el siguiente año, pero una hipótesis que nosotros podemos tener son dos cosas. Número uno, que existe la posibilidad bien grande que ese votante obligado, es decir, un votante que no votaba antes y que ahora sí vota porque el voto es obligatorio, en una proporción bastante grande puede haber votado por Parisi, por ejemplo. Tanto sea porque su convicción fue desde que vio a Parisi, o puede ser porque... ¿Pero porque le pareció simpático o porque le parecieron bien las ideas? ¿Le pareció, no sé, entretenido que diga ni facho ni comunacho? Por ejemplo, porque le gustó la idea de bajar no sé, el IPC a los remedios. Muy probablemente esté relacionado con el discurso de los políticos han gobernado, la casta política, ¿cierto? Ha gobernado, ¿cierto?, durante mucho tiempo. Yo represento el cambio y yo tengo realmente las herramientas para representar al pueblo. O sea, en el fondo, un discurso muy populista. Pero por otro lado, algo también bastante relevante, que es que muy probablemente, si vemos las encuestas, por ejemplo, la encuesta CEP nos da un 24% de electores indecisos, muy probablemente se puede juntar la idea de que votante nuevo votó por Parisi, una proporción importante, no todos evidentemente, y adicionalmente pudieron haber decidido su voto hacia el final de la elección. Entonces, ese relato es consistente con resultados de las encuestas y adicionalmente es consistente con la idea de quienes no les interesa la política, están desafectos, en realidad no quieren participar y si es que van a participar no van a votar por partidos políticos tradicionales. Rodrigo, ¿cuál es tu mirada sobre este fenómeno que además se dio muy particularmente en el norte de Chile? 4 regiones donde ganó: Atacama, Tarapacá, Antofagasta. Impresionante. Impresionante. En el Biobío, por ejemplo, segunda fuerza política después de José Antonio Caz. Sí. Oye, yo creo que no es fenómeno, es lo primero, porque fenómeno sería un hecho Pero nadie lo vio venir, espontáneo. ninguna encuesta le dio tanto. Pero ya la segunda vez, fíjate. Pero antes sacó 12, ahora sacó 20. Pero con voto, sí, efectivamente, pero logró ser parlamentario, también fue mucho más arriba de la encuesta, tampoco fue un fenómeno que se vio ir en la elección anterior. Y en esta, bueno, por cierto, también fue distinto, pero es otra constante. Otra vez aparece después de no ser leído. Yo creo que efectivamente es un votante que hay que estudiar, que nosotros hicimos una mirada muy rápida el de hoy, un votante muy apolítico, porque de hecho la proporción, por ejemplo, de la lista del Partido de la Gente versus la votación que saca Franco Parisi es bien distante, 12 a 20%. Entonces, aquí hay un votante que vota por una persona, pero que no sigue la lógica partidaria de votar por los representantes políticos cuando eso existe una cierta correlación, como pasó en otros partidos y en otros candidatos. Entonces, es un votante que yo creo que está vinculado a los temas económicos, que decide el voto a última hora, que está enclaustrado en el votante obligado y que además le carga la política, en el sentido que está muy disconforme justamente con los partidos, con el Congreso, con la estructura institucional de la política y que además creo que no participa de la política. O sea, le da lata levantarse un domingo, aunque sea a las 5 de la tarde, va a ir a votar. Le da lata responder las preguntas, le da lata responder encuestas. Por eso es un votante, además de difícil determinar, es un votante muy oculto y eso seguramente lo vamos a tener que analizar con más profundidad. Por eso ninguna de las encuestas, algunas estuvieron más cerca. Nosotros, voy a pasar el dato, estuvimos dentro de toda la encuesta, si hacemos un análisis general, más cerca o la diferencia fue menor en torno a todas. Pero tiene esta dificultad, porque estos votantes que son tan apartados de la política, cuesta estudiarlo y leerlo. Entonces, yo creo que vino para quedarse, y aquí está el desafío que tiene Franco Parisi. O sea, es la tercera bancada más relevante del Congreso, 14 parlamentarios diferentes. Son todos distintos. O sea, Pamela Giles muy distinto a Javier Olivares, o al doctor Fael, a Cristian Contreras, sí, o a la hermana de Franco Parisi. O sea, son perfiles muy distintos políticamente hablando. No votar en bancada, claramente. Exacto, y que además se van a transformar en un partido muy relevante, porque probablemente sean el partido bisagra que logre determinar avance legislativo, ya sea que gobierne Janet Jara o gobierne José Antonio Caz. Entonces, Franco Parisi tiene en este minuto que tomar una decisión si apostar al liderazgo de este grupo, o la vez pasada, en definitiva, se retiró y dejó que funcionaran solo y terminaron siendo 0. Al final se sumó Pamela Giles. Pero aquí tiene un desafío Franco Parisi de ver cómo consolida ese liderazgo de estos 14 nuevos parlamentarios. Nerea, ¿tú crees que esos 2,5 millones que votaron por Franco Parisi van a participar de igual manera marcando una preferencia el próximo 14 de diciembre? ¿O probablemente la gente que vaya a votar marque nulos? Porque hubo, ¿cuántos? 500.000 votos entre blanco y nulos, que sí, es poco viendo el universo electoral. Pero muchos presagian que podrían aumentar los votos de gente que no quiera votar por los extremos. Sí, pero hay un dato que me parece relevante que no lo he visto
muy analizado, que es que efectivamente tuvimos pocos votos nulo blanco en elecciones presidenciales, pero en la de diputados tuvimos cerca del 20%. Puede ser que parte de ese voto sea porque quizás las personas no sabían exactamente cómo votar, quizás marcaron más de una opción, anulando obviamente el voto sin querer. Puede ser también que simplemente marcaron cualquier cosa porque había muchos candidatos, no se informaron, qué sé yo. O puede ser un voto de protesta también, o las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que existe la probabilidad bastante alta que una porción relevante del votante parisi, que es un votante en el fondo que está harto de la política, o sea que nada le podría interesar Se menos. parece al voto de Kaiser, según lo que Un poco, tiene relación un poco, sí. exacto, un voto de que se vayan todos, que no quede uno solo, en el fondo, o que hay una proporción grande de eso, puede que termine anulando, pero al final del día, y eso es lo entretenido de esta elección, me parece a mí, que en términos de propuestas, por ejemplo, en seguridad e inmigración, las propuestas de Kast y las de Parisi se parecen bastante, o al menos se parecen mucho más entre ellas que a la de Jara. Pero hay algunas temáticas, en términos de, si uno podría más decir, beneficios sociales, que hay cierta homologación en el fondo con Jara. Entonces, el votante parisi me parece a mí que va a tener que decidir qué es lo que le importa más, la seguridad, la inmigración, o por el otro lado, ciertos beneficios sociales. Al menos la temática de esta elección ha sido inmigración, seguridad, y si es que eso sigue siendo así este mes que queda, no veo ninguna razón por la cual no lo sea, podría ser que eso pese más a la hora de votar por uno de los candidatos, solamente si estamos hablando de propuestas programáticas. Oye, que Jara rápidamente le hizo un guiño a París, o sea, que iba a tomar coger efectivamente el y tema a Matei también. de la eliminación del IVA, los medicamentos. Exacto. ¿Y tú crees que esos votos son traspasables? Porque en la elección pasada los analistas decían que 2 de cada 3 votos de París se fueron a Gabriel Boric. ¿Sucederá lo mismo ahora o es otro PDG distinto al de hace 4 años? Es que, mira, los votos no son traspasables. Además, hay que decir, Rodrigo, que el PDG tiene 38.000 militantes y sacó 2,5 millones de votos. Entonces, lo que puede decir el presidente del partido de la gente no puede no hacerle sentido a la gente que votó por. Yo creo que en el fondo esa proporción de traspaso de votos que se dio en la elección pasada, tengo la sensación de que va a ser diferente a la actual, por 2 elementos. El primero, porque estos son votantes que buscan cambio. Y Jara no representa el cambio. Boric sí lo representaba. Estos son votantes que están muy disconformes con la situación económica del país, que vieron en Franco Parisi quizás por su conocimiento económico, haber sido vicedecano, doctor en economía, quizás un atributo que de alguna forma se acercaba a las expectativas o le daba más confianza justamente en un tema que para ellos es muy sensible. Y una de las áreas que este gobierno nos ha lucido, nos ha destacado justamente, ha sido en la economía, en el crecimiento económico, en el tema del desempleo. Por lo tanto, creo que estos 2 pilares que son bastante identificables con el votante de Parisi no están presentes en la candidatura de Jara, como si uno de ellos estaba muy marcado y nítido en la de Boric. Entonces, creo que esa proporción de movimiento, de traspasos que hubo en la elección anterior, creo que no debiese darse con esa magnitud en esta. Y algo solo chiquitito para agregar, que estoy de acuerdo con Rodrigo, o sea, en esta pasada el voto anti-incumbente está más bien representado por Kast que por Jara, que es parte del oficialismo. La vez pasada, inevitablemente Kast estaba apoyado por quienes fueron parte del gobierno de Piñera, por lo tanto está más bien representado por una especie de continuación del oficialismo. Entonces, si es que el votante parisi, en el fondo, está en desacuerdo en cómo se ha venido manejando el país durante los 4 años, muy probablemente pase a la vereda del frente, como pasó a la vereda del frente después del gobierno de Piñera. Oye, hablemos a propósito de incumbentes, de los parlamentarios, porque algo pasó con los incumbentes, porque Sí. hubo un voto de castigo a muchos parlamentarios que fueron a la reelección, que uno decía, bueno, está seguro. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados perdió la elección. Exacto. Pero quería preguntar, más allá de las posiciones políticas, gane Kast, gane Jara el próximo 14 de diciembre, ¿va a ser una fácil gobernabilidad, un fácil trato con el Poder Legislativo? O así como quedó el Congreso, que hoy día veo los diarios que dicen que quedó empatado, sobre todo el Senado, ¿va a ser complejo pasar leyes de una mirada o de otra? Rodrigo. O sea, si hay un cargo que a mí me ofrecieran y no tomaría, justamente sería ser SECPRES del próximo gobierno, sea Janet Jara o José Antonio Kast, porque creo que va a ser igual de complejo. ¿Pero tú ves el Senado empatado 25-25? Sí, absolutamente. Sí. ¿Y en la Cámara de Diputados cómo lo ves? Porque cada uno interpreta aquí, sobre todo con el Partido de la Gente, que tú decías tiene facho y comunacho. Es que va a depender, es que ese punto lo planteé, pero eso va a depender mucho del, y por eso hice hincapié en el perfil de los militantes, de los parlamentarios del Partido de la Gente. Claramente un diputado como Javier Olivares, que ha sido muy crítico con
con la gestión del actual gobierno, uno lo mira mucho más cercano a lo que podría ser José Antonio Kast y Janet Jara. Entonces, desde ese punto de vista, en las votaciones debería alinearse con este otro sector, pero vamos a ver si el Partido de la Gente actúa alineado como bloque político completo o van a tener cierto grado de independencia y en eso va a tener que el próximo Sexpress jugar 1-1 y eso va a ser una complejidad brutal. Además, en el mismo bloque que sea oficialista va a tener diferentes partidos, del PC hasta el PPD, desde el Partido Nacional Libertario hasta técnicamente Incorporemos Chile Vamos, Evópoli, quedan poquitos, pero también va a tener alguna representación. Entonces va a ser igual de complejo que el actual. Entonces, no anticipo un escenario fácil, legislativo. Quizás probablemente puede ser más fácil para José Antonio Kast gobernar, sobre todo la Cámara de Diputados, porque tiene más cercanía con la mayoría que lo que puede tener Janet Jara. Pero hay que ver básicamente cómo este partido, el Partido de la Gente, se transforma en un partido bisagra y cómo va a actuar, si va a actuar en bloque o va a tener libertad de acción con respecto a algunas materias. Mira, ¿cómo ves tú la configuración del Congreso, sobre todo en el Senado, que irrumpe una bancada sub-40? Mucha gente joven probablemente con otra visión de lo que hay que hacer en la Cámara Alta. Exacto, sí, la composición del Senado es súper interesante porque uno podría decir, las derechas sacaron una votación muy buena, que nuevamente no significa que Chile hoy día sea más de derecha, es mucho más complejo que eso, pero sacó una buena votación y uno podría pensar que eso se pudo haber traspasado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, pero en realidad lo que vemos es que no es tan así. Tuvo un muy buen desempeño, evidentemente, pero no tuvo el desempeño que se esperaba, sobre todo en el Senado. La pregunta que me hago yo, que me parece súper relevante, es si es que nosotros consideramos que no va a ser mejor o más fácil el manejo del Congreso en el siguiente ciclo. Entonces, ¿sirvió para algo el umbral del 5%? No sé, lo vamos a analizar. Cosas que quedan ahí en el camino. Me quedaron muchas preguntas sobre la mesa porque hay harto para analizar y recién estamos decantando esto a menos de 24 horas de conocer todos los resultados. Así que nos vemos la otra semana. Por supuesto. Nos vemos, Rodrigo. Rodrigo. Gracias, Nerea, por estar aquí en Día de Análisis, por supuesto, postelectoral, parlamentario, presidencial. Quedan 2 en carrera para el próximo 14 de diciembre y vamos a conversar con el presidente de un partido político, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Joanet. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Bien, aquí estamos, Davor, un poco analizando naturalmente lo que fue esta jornada electoral, que tiene que ver con lo que Zygmunt Bauman hablaba de la liquidez de la política, ¿no? Sí. Diputado, Creo bueno, que hay mucha liquidez. antes de ir Sí. a lo que fue el resultado electoral, que tiene 2 Sí. candidatos presidenciales, la reconfiguración del Parlamento y todo aquello, quiero preguntarle por usted mismo. Usted mismo fue a la reelección. Sí. Ahí en la Araucanía no salió reelecto, se le acaba el periodo legislativo el próximo 11 de marzo. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su propio análisis de por qué fue derrotado en las urnas el día de ayer? Bueno, lamentablemente mi candidata, que nosotros apoyamos lealmente, Evelyn Matei, salió quinta en la Araucanía, sacó 10% y eso naturalmente influye. El candidato Kast sacó por lejos la primera mayoría, hecho donde mejor le fue en Temuco, y eso naturalmente se refleja. Hubo mucha gente que me dijo, mira Andrés, yo te estimo mucho, pero voy a votar republicano, y voto Kast y voto republicano. El caso de Parisi, que invita a votar votaban por él, que sacó el 20%, sacó la segunda mayoría, votaban por él y votaban naturalmente por los candidatos del PDG. Todas las encuestas que yo tenía, incluso hoy día comenzaba con el diputado Schubert, nos daban adentro y nos daban bien adentro, pero se dio este fenómeno, el fenómeno que acabo de relatar, que tiene que ver con la relación con los candidatos presidenciales. Eso es así. De hecho, la diputada que entra al PDG tiene muchos menos votos que yo, pero el sistema es así. Ellos sumaron más votos que nuestra lista, nosotros fuimos con lista solo, fue una decisión arriesgada que nos valió, que nos costó, digamos, porque si hubiéramos ido en un pacto, lo más seguro es que con la votación que yo tengo hubiera salido, pero fuimos solos y nuestra lista no sacó los votos suficientes, y por tanto al no sacar los votos suficientes para tener un diputado no pudo entrar. Ya. Pero, diputado, más allá de su caso personal que fue derrotado en las urnas, hubo un rechazo quizás a la clase política porque hay 38 diputados que fueron a la reelección, que eran incumbentes, que siempre se habla del poder de los incumbentes para hacer campaña y para fácilmente tener la reelección. Hay 38 que no fueron reelectos. ¿Hubo un voto de protesta a esta generación que está a cargo del periodo legislativo 2022-2026? A ver, la clase política somos todos los que vivimos de y para la política. La élite política eres parte tú porque también tú influyes en la agenda pública. Entonces,
Lo que yo creo que aquí hay un voto, yo creo que el voto de Parisi tiene mucho que ver con eso, un voto que está en contra de la política tradicional, es un tipo de elector que, que recibe ofertones, digamos las cosas como son, y a partir de ahí se va construyendo un elector que efectivamente está en contra de la política tradicional. O sea, nosotros en la Araucanía tuvimos un alto porcentaje, cerca de un 20% de votos nulo y blanco. O sea, hay que revisarse respecto y esta era la primera experiencia de voto obligatorio, ¿no? Hay que revisar respecto también de la educación cívica. Cuando uno tiene un 20% de votos nulo y blanco, uno tiene que también preguntarse respecto de la formación del ciudadano. Yo Andrés, creo que en general lo que hubo aquí, primero es que la elección se polarizó, eso es objetivo, y por tanto hay una relación de extremos y también hay el caso de París, que es muy interesante, lo acabo de decir, que en el fondo lo que él hace es jugar un elector, como hoy día se señala en un análisis, que es más joven, que tiene tal vez un poco menos formación, según dice este análisis del Mercurio, pero que recibe un ofertón. Y que está efectivamente, como tú acabas de señalar, Davor, que está un poco también a contrapelo de lo que es la casta política, como la han llamado. y en el caso de Amarillos, el movimiento que después pasó Sí, a partido, que nace a partir de los procesos constitucionales, no obtuvo obviamente las votaciones así es, que necesitaba, no obtuvo tampoco el número de parlamentarios y está condenado a desaparecer de acuerdo a así lo que es. hemos conocido hoy día como información. ¿Le jugó en contra haber apoyado a Evelyn Matei? Quizás allí perdieron muchos votos por ser un sector que antes se identificaba más con la centroizquierda que con una candidata de derecha. A ver, o sea, parto por lo último. Yo creo que esto de centro izquierda, centro derecha hace mucho tiempo está fuera de discusión porque hoy día son culturas políticas. ¿Qué le dice justamente a este voto de Parisi, por ejemplo, dónde se mueve la centro izquierda, la centro derecha? ¿Qué le dice la crisis migratoria? ¿Qué le dice el avance del crimen organizado que hoy día mueve el 15% del Producto Interno Bruto Mundial? La inteligencia artificial a la izquierda y la derecha. Yo lo primero, claro, todavía en Chile nos movemos en esas categorías, pero yo creo que en el caso nuestro, nosotros tuvimos un momento que fue el momento del rechazo, sin lugar a dudas, y ese debería haber sido el momento que deberíamos haber ocupado para haber construido el partido. Pero nos demoramos, yo creo que nos demoramos mucho, y ese momento pasó y por tanto después nos costó armar el partido porque ya no estabas en el momento del momento que fue el del rechazo, que fue muy épico. Dicho eso, fue muy importante en ese momento. Creo que es importante también señalar que, que el país, de alguna manera, nosotros fuimos clave en salvar el país del mal proyecto constitucional. Pero lo que ha ocurrido es que la elección que tuvimos hoy día es una elección que es heredera de lo que fue de lo que fue el proceso del estallido social, porque ahí se da una polarización que todavía se mantiene en el país. Y eso de alguna manera eclipsa al centro, lo eclipsa. O sea, el centro sigue existiendo, pero de alguna manera este debate, esta discusión, eclipsa al centro. Pero en ese espacio, Parisi también toma lo suyo, en el sentido que, dado unas ofertas que él hace a un sector que se incorpora en este proceso de votación obligatoria, le hace una oferta y esa oferta es atraída. Y esa oferta tiene que ver justamente con un outsider, con un elector también, como digo, que está en contra de la casta, porque se empieza a decir que todos los políticos son malos, etcétera, a pesar que los que señalan son políticos, ¿no? Parisi, cuando hace este discurso, él es parte de la clase política, ¿no? Y por tanto, yo creo que en el caso, el centro político, no solo fuimos nosotros, sino que también otros movimientos, se ve eclipsado dado esta discusión de polarización que hoy día se está dando en el país. Ya, ¿y qué viene ahora para Amarillos? Termina como partido político, son 13 agrupaciones las Así es. que terminan su ciclo político, entre ellos también Demócratas, el Partido Radical, Evópoli, la Federación Regionalista Verde y un montón más que no vamos a enumerar ahora. ¿Van a fusionarse? ¿Se acabó la participación en política de mucha gente que estaba en Amarillos? ¿Cómo avisora el futuro? Yo sé que es temprano para sacar algún tipo de Sí. conclusiones y determinaciones, pero ¿se quieren fusionar? ¿Quieren seguir estando en? A ver, yo participo en política y creo que es muy legítimo que uno siga participando en política. Esta fue una elección, así como gané una, perdí ahora, el día de mañana puedo presentarme, porque uno no es que vive de la política, yo ahora me dedicaré a mi actividad académica, otras cosas, sino que la política es justamente lo que nos ayuda a construir una sociedad mejor a través de la política pública. Pero a partir de eso,
Yo creo que efectivamente es una cuestión interesante el conversar con otros movimientos de centro, pero en una decisión que no hemos tomado en Amarillo. Y esa va a ser una decisión casi personal, porque una vez que el partido se extinga, el partido termine, aquellos que de alguna manera tenemos cierta cercanía dentro de Amarillo, lo que vamos a hacer seguramente es ver si seguimos en política. Y yo creo que es absolutamente legítimo volver a repoblar el centro, no solamente con Amarillo, sino que con otros movimientos que hoy día también desaparecen y volver a repoblarlo y construirlo, porque yo creo que en algún minuto el centro político va a volver a tomar la importancia. A mí me da la impresión que cuando hay polarización, y puede que ahora se dé la polarización en el futuro gobierno y siga la polarización, yo creo que ahí va a ser muy atractivo una alternativa de centro político. Y Andrés, y como partido político, usted tomó una decisión que fue respaldar a Evelyn Matei. De hecho, Así es. usted participó en varias actividades con Sí. ella en parte de la campaña. ¿Qué van a hacer ahora como partido José. político? ¿Usted va a apoyar, por ejemplo, a José Antonio Kast? ¿Va a haber libertad de acción? ¿El voto secreto? ¿Qué es lo que viene? Esa es una decisión que no hemos tomado. Hoy día hemos tenido Ya. una reunión de directiva, vamos a tomar en los próximos días. No tenemos zanjado ese tema. Y es una conversación que vamos a tener, yo creo, esta semana, no más allá esta semana, para efectivamente tomar una decisión en una de las otras vías que tú acabas de señalar. Ya, pero ¿le incomodaría mucho a usted votar por José Antonio Kast? No te puedo dar esa respuesta ahora, y yo sé que es obligación tuya hacer esa pregunta. Soy el presidente de un partido que, si bien está terminando, nosotros tenemos una institucionalidad y creo que decirlo como presidente de partido en un momento que estamos tomando y teniendo esa discusión no sería responsable ni correspondería a lo que estamos haciendo ahora. Ya. Pero es una de las alternativas que se van a barajar, sin lugar a dudas. Ya. Andrés, y de cara a la segunda vuelta, vemos los porcentajes, ya los conocemos, hay dos candidatos que van al balotaje en nuestro país. Sí. Desde su experiencia y viendo cómo se ha movido el termómetro en Chile en los últimos 5 o 6 años, desde el Sí. estallido social en adelante, ¿la presidencial la ganó la derecha ya o todavía hay oportunidad para Janet Jara de poder repuntar a pesar de todo lo que tiene en contra, sobre todo los tres candidatos de derecha que tuvieron más del 50% de los votos? O sea, hoy día salió una encuesta y José Antonio Kast está muy por sobre Yanis Jara. Ella creo que no logró sacar una ventaja importante, sacó apenas 2 puntos, un poquito menos de 2 puntos sobre José Antonio Kast, y eso también es una derrota para ella y para el gobierno, sin lugar a dudas. En política pueden pasar muchas cosas, y han pasado, y pueden pasar muchas cosas, pero la verdad es que es muy difícil, se le ve muy difícil remontar eso, sin lugar a dudas, a Janet Jara. Eso es su objetivo, es real. La elección la vamos a tener en 2 o 3 semanas más, o sea, el próximo mes, y a partir de ahí remontar eso yo creo que es complejo, sobre todo porque, bueno, ella ha tenido bastantes problemas con el tema del programa, con su propio partido en su momento, y por tanto mi impresión es que no es tanto dicha la última palabra. Creo que hay una ventaja objetiva de José Antonio Kast que muestra que sin tener que hacer acuerdos con otros partidos, con otras coaliciones, podría ser el próximo presidente de Chile. Ya. ¿Y cómo ve la configuración de la Cámara de acuerdo a los resultados que hemos conocido? Con un Congreso, con un Senado que quedó empatado nuevamente, con una Cámara de Sí. Diputados que al parecer tiene un giro leve a la derecha, pero no muy tácito porque no se sabe bien qué va a pasar con el Partido de la Gente. Bueno, yo creo que esta va a ser una Cámara muy polarizada, dado los liderazgos que uno observa ahí. Y yo creo que va a ser una Cámara difícil. Y bueno, los parlamentarios del PDG, que son bastantes, tendrán que también ver cómo se comportan respecto, digamos, de las distintas propuestas que hará el futuro gobierno. Pero a mí me da la impresión que la polarización va a seguir en la Cámara, mucho más que la actual. Y eso no es bueno para la democracia. Yo creo que por eso que es importante que el centro político hubiera tenido una representación más importante. No se dio, pero bueno, la política es absolutamente líquida, como te dije en la primera parte, y por tanto en 4 años más, así como hoy día no nos fue bien a nosotros, creo que podemos perfectamente optar, trabajando bien y generando un partido con más tiempo, poder efectivamente entregarle propuestas al país. Ya, pero ¿va a ser compleja la gobernabilidad, gane Janet Jara o gane José Antonio Kast la próxima presidencial por el ciclo político que vive el país, Sí. el mundo, por lo que pasa en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos, en Italia, en el país que usted mire? Están pasando cosas en todos los países. O sea, va a ser complejo. Yo creo que hay mucha polarización y eso no le hace bien al país porque tenemos que llegar a acuerdos. Eso es lo que hace el centro político, tratar de buscar acuerdos.
Y por eso no es bueno que se haya debilitado en la Cámara el centro político. Va a haber van a haber dos bandos en el fondo y el PDG, que no es el centro, el PDG tiene otras características, ¿no? Eh, Vamos a ver, porque desde el punto de vista ideológico son personas muy distintas las que hoy día configuran el Parlamento, o sea, los congresistas del PDG. Por tanto, yo creo que va a haber una polarización importante, eso no es bueno para el país y a nosotros nos interesa que el futuro gobierno le vaya bien. Yo creo que esa es una cuestión que es real, el país está en una situación de crisis gravísima en distintas áreas, seguridad, salud, educación, no hay crecimiento, el país tiene que parar estos 4 años que fueron de un desastre y empezar nuevamente a crecer, a desarrollarse y a tener buenas cifras, porque si no, de lo contrario, vamos a entrar en una caída que va a ser muy difícil de revertir. Entonces, yo creo que ojalá no tengamos polarización, pero por lo que observamos, al ver uno cómo está configurado, va a haber una polarización importante. Diputado, me quiero tomar de su campaña política. Usted estuvo en terreno, me imagino que participó en algunos Sí, foros, debates ahí en la región de la Araucanía, donde Franco Parisi sacó el segundo lugar, sacó así es, 20,58% de los votos, Kast ganó allá con un 32,56%. así es. Pero a usted le tocó estar con muchos de los candidatos del Partido de la Gente que también obtuvieron buena votación en la Araucanía y también en buena parte del país. ¿Qué es lo que observa allí? ¿Cómo definiría usted al contrincante del Partido de la Gente? ¿Cómo lo definiría? ¿Y usted cree que esos votos son traspasables además a algún candidato? Bueno, yo la verdad nunca tuve un foro ni un debate con algún miembro del Partido de la Gente, No los ¿no es invitaron, cierto? bueno, es lo que reclaman ellos, que nunca los invitaban, Bueno, que había un pero ninguneo. pero la Ya. verdad es que yo fui a varios foros y foros abiertos también y no los conocía, no los conozco. En esto eh, ellos la verdad que sumaron, porque en el fondo te acabo de decir cómo fue. O sea, Franco Parisi llamó a votar, vota Parisi, vota parlamentarios del PDG, eso es así. Y por tanto la gente votó Parisi y votó por los parlamentarios. Entonces, yo no sé el perfil, pero desde el punto de vista ideológico, yo no observo una matriz ideológica en la típica diada izquierda y derecha, en estos dos conceptos antitéticos, que uno los puede observar claramente dentro de los principios del PDG. Yo lo he leído alguna vez y no se observa, digamos, eh, que uno puede decir, mira, esto lo ubicamos dentro del socialismo liberal o liberal socialismo, o más a la izquierda, más a la derecha. A mí me da la impresión que puede ocurrirle lo que le ocurrió al PDG en esta oportunidad. El PDG tenía 6 diputados y los 6 terminaron fuera del PDG, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y yo creo que eso puede también ocurrir con estos 14, no sé con las 14, pero en el fondo, cuando son parlamentarios que no tienen una matriz ideológica clara, que es lo que le pasó en el periodo anterior, ahí las disputas de distintos motivos, como también pasó en este periodo, pueden surgir y terminar en definitiva con una fractura importante de la bancada. Ya, pero puede ser un grupo que también vote nulo eventualmente en la segunda vuelta al no tener una definición ideológica clara si están con la izquierda, con la derecha, con las definiciones más clásicas de la literatura política. Yo creo, Davor, que por lo que hoy día observo en esta encuesta que acabo de citar, eh, eh, yo creo que Franco no es dueño de sus votos. Él tiene una votación, sin lugar a dudas, Franco Parisi tiene una votación que es muy importante, pero no es que él va a decir para allá van, para acá. Por lo que te acabo de decir, cuando en el caso Janet Jara, de alguna manera, en esto que llamamos izquierda, y que todavía culturalmente existe en el país, los puede aglutinar. Y en el caso de José Antonio Caz, esto que llamamos derecha, que es una cuestión de cultura política igual, los puede de alguna manera aglutinar. Es muy difícil que alguien del Partido Republicano vote por Janet Jara, ¿ya? Y al revés. Pero en este caso, en el caso de lo que estamos hablando del votante Parisi, creo que es más difícil de dirigir para allá o para acá. Yo creo que un porcentaje de eso van a votar por Janet Jara y otro porcentaje va a votar por José Antonio Caz, aparentemente mayoritario, por lo que acaba de señalar esta encuesta. Andrés, y como dirigente político, estuvieron muy cerca ahí de los presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos, integraron de hecho en la misma Sí. candidatura, la candidatura de Evelyn Matei. ¿Le ves futuro a Chile Vamos? ¿Tiene futuro? ¿Podrá seguir? Porque ya algunas voces hoy día se han levantado que luego de que la candidata saliera quinto, no tiene sentido que Chile Vamos siga existiendo, que está agotado como coalición. Bueno, ellos tendrán que ver, ahí estamos hablando de 3 partidos, pero hay un partido que Evópoli, que está también luchando por sobrevivir. En el fondo hay 2 partidos que es RN, la UDI,
Y yo creo que ellos tendrán que ver qué van a hacer, porque hoy día, naturalmente, el Partido Republicano tomó una fuerza importante con 30 diputados, eso es así. Eh, pero, ojo, como digo, la política es líquida, no está todavía todo dicho, y ha ido cambiando muy rápido. Y el movimiento republicano se ha ido consolidando rápidamente en dos periodos presidenciales. Y por tanto, el caso de Chile Vamos, bueno, tendrán que ellos ver qué van a hacer, porque de alguna manera el republicano va a estar a la derecha y ellos van a tener que o correrse hacia republicano o en definitiva irse más al centro. Ojo, porque objetivamente el centro hoy día también quedó un poco más huérfano. ¿Y ustedes podrían ahí agruparse con Evópoli, que también va a desaparecer? No sé, es una alternativa, es una cuestión que tenemos que conversar entre nosotros primero, vamos a ver qué vamos a hacer, y nosotros vamos a quedar casi en libertad de acción porque vamos a desaparecer como partido y todos ya no vamos a ser militantes, pero tenemos cierta adhesión a ciertos principios ideológicos en amarillo y por tanto es una cuestión que perfectamente puede darse, pero tenemos que conversarlo en las próximas semanas. Lo primero seguramente va a ser tomar la decisión presidencial, que la vamos a tomar seguramente esta semana, y ya las próximas semanas tenemos más tiempo porque la disolución de partido es antes del 11 de marzo del próximo año. Andrés Jonet, presidente de Amarillos, muchas gracias por esta entrevista, gracias por atendernos además a esta hora aquí en Vía Pública. Que le vaya muy bien. Gracias, Dado. Que te vaya bien. Chao. Gracias, buenas noches. 23 horas con 50 minutos, en vivo y en directo, como siempre, Vía Pública por Canal 24 Horas. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso. 11 de la noche con 53 minutos, terminando este lunes 17 de noviembre. Vaya qué día, desde el punto de vista político, con muchas aproximaciones, lecturas, sorpresas además, con las votaciones por regiones a nivel nacional. Todavía queda mucho por analizar, pero bueno, esperamos haber tratado de buena manera el tema político hoy día en nuestro programa. Pero veamos que se publica hasta ahora en 24horas.cl, donde hay más noticias. Hasta más de 1 millón de pesos mensual cuesta mantener un adulto mayor en el ELEAM. 52% de los propietarios consideró cerrar, según un sondeo. El 86% de los establecimientos encuestados reportó un aumento en sus gastos operativos, parte de lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl, donde también ya están arriba, ya están online, la entrevista exclusiva que nos concedió José Antonio Kast y también Janet Jara, que estuvieron conversando en el noticiero central de Televisión Nacional de Chile, en sus primeras entrevistas, además, luego de haber pasado al balotaje. Usted escucha de fondo, ¿alcanza a distinguir quién es? Bueno, ya le vamos a estar contando de Rosalía, porque mañana Santiago va a tener tanto calor como hubo durante esta jornada. Mañana nuevamente sobre los 30, vamos a llegar a 32. El jueves recién algo van a filtrar las nubes la jornada, pero lo cierto es que de a poco se está instalando el verano en gran parte de la zona central de nuestro país. Ustedes escuchan a Rosalía, que se presentó la segunda canción de su nuevo álbum, nada menos que en el gran show de Jimmy Fallon. La artista española inició la promoción de su álbum Lux en uno de los programas más vistos de los Estados Unidos, donde cantó La Perla. Además, Rosalía logró su primer top 10 en el Billboard 2000, que debuta en el número 4 del charts. Esta es la posición más alta de la estrella española en la lista general de álbumes de Billboard y la consigue tras lograr su mejor semana personal con 46.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidos. Su álbum anterior, Motomami, del año 2022, debutó y había alcanzado en aquella oportunidad el número 33. Como siempre, con buena música, en este caso con Rosalía, estamos terminando esta jornada, terminando este Vía Pública. Nos reencontramos mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Buenas noches. Bueno, es que claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista. Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Ser bala perdida es su especialidad.